Hola, mi nombre es Elizabeth Pérez Anacleto, estudiante de la carrera en Tecnologías de Información y Comunicación. A continuación les vamos a presentar el tema del ETL. Las herramientas del ETL es un elemento fundamental en la construcción, explotación y evolución del Data Warehouse. Nuestra siguiente exposición va a estar compuesta de los siguientes puntos. ¿Qué es el ETL? Procesos del ETL, extracción, transformación, la carga, procedimientos del ETL, de datos, de segmentación, pipelines, de componentes, los desafíos de los procesos del ETL, ejemplos de las herramientas del ETL, propósitos del ETL, las características más importantes que han de excluir las herramientas del ETL y el punto de vista tecnológico de una solución de Business Intelligence. Las herramientas de este tipo deberían proporcionar la información general de las siguientes funcionalidades. 1. Control de la extracción de los datos y la automatización. 2. Acceso a las diferentes tecnologías. 3. Proporcionar las gestiones integradas del Data Warehouse y Data Marts existentes integrados en la extracción y transformación de la carga. El uso de las arquitecturas de metadatos, el acceso y una gran variedad de fuentes de datos diferentes, el manejo de excepciones, la planificación log, interfaz y schedules de terceros, interfaces independientes de hardware, soporte en la explotación del data warehouse. Esto es en general. Ahora bien, veamos, ¿qué es el ETL? El ETL es el proceso que nos permite a las organizaciones mover datos desde múltiples fuentes, reformatándolos y limpiándolos, cargándolos en otras bases de datos, en Data Mart o en Data Warehouse, para analizar o en otro sistema operacional para mejorar, para apoyar un proceso de negocio. Esto es para obtener una buena administración dentro de nuestras bases de datos. Los procesos del ETL también se pueden realizar para la integración de sistemas heredados, esto con el fin de una buena escalabilidad de nuestros sistemas. En términos simples, el ETL, en definición personal o genérica, son todas las actividades necesarias relacionadas a la administración de datos y metadatos para satisfacer las necesidades de la información. Es en general qué es lo que quieres administrar y que todos tus datos sean ubicados de acuerdo a tus necesidades, adquiriendo esto teniendo una buena administración desde los procesos, desde tus negocios hasta tu información, cómo la tienes guardada. Tres fases de los procesos de ETL. La primera, la extracción, la transformación de los datos al ETL, a Data Warehouse, y la carga. Bien. Rec Recordemos que la extracción consiste en obtener los datos de un sistema original, realizados volcados completamente o incrementales. En ocasiones etapas suelen apoyarse de un almacén intermedio, llamado Operational Data Store, que actúa como pasarela entre los sistemas fuentes y los sistemas destinos, y
cuyo principal objetivo consiste en evitar la saturación de los servidores funcionales de la organización. Este es lo principal que se realiza en la extracción. En la transformación, los datos proceden de repositorios digitales distintos, no suelen coincidir en el formato. Por lo tanto, para lograr interlograrles resulta impredecible realizar operaciones de transformación. El objetivo no está en otro que de evitar duplicidades innecesarias e impedir la generación de islas de datos inconexas. Las transformaciones aplican una serie de reglas de negocios o funciones sobre los datos extraídos para convertir en datos del destino. En esta lo que realiza es, por ejemplo, tienes tu información guardada en diferentes formatos. Lo que buscas es guardarla en una sola base que te va a servir como contenedor y acomodar los datos de forma lógica y así evitar la duplicidad innecesaria y generar islas de datos. En general es lo que se realiza en la transformación. En la carga se trata de introducir los datos ya adaptados al formato deseado dentro del sistema destino. En algunos casos se sobrescribe la información antigua con la nueva, mientras que en otros se guardan un historial de cambios que permite consultar retrospectivamente en el tiempo, así como revertir modificaciones. Para la carga masiva de datos suele ser necesario desactivar temporalmente la integridad referencial de los datos del destino para que los que no estén dedicados profesionalmente a la monitorización continua de las diferentes Open Data disponibles en Internet. Esto con el fin de actualizar tu sistema y ya se cargan nuevamente los datos. Como lo mencioné anteriormente, se puede hacer una sobreescribir la información antigua con la nueva o bien guardar un historial de cambio. Es recomendable utilizar la segunda opción porque hay veces que haces la actualización o la carga y puedes necesitarlo como una segunda opción. Los procedimientos. Hay tres tipos principales de paralelismo que se pueden implementar en las aplicaciones del ETL, como lo son de datos, de segmentación o pipelines o de componentes. Los desafíos del ETL pueden ser muy complejos. El sistema ETL mal diseñado puede provocar importantes problemas operativos. Es recomendable realizar un examen complejo de la validez de los datos del Data Profiling. Normalmente el Data Warehouse son alimentados de manera asíncrona, desde distintas fuentes que sirven a propósito muy diferentes. El proceso del ETL es clave para lograr que los datos extraídos asíncronamente de orígenes heterogéneos se integren finalmente en un entorno homogéneo. La escalabilidad
de un sistema del ETL durante la vida útil tiene que ser establecida durante el análisis. El ISLA, Service Life Agreement. Recordando siempre que lo que se busca es lograr que un sistema sea escalable, como lo habíamos mencionado ya anteriormente. Algunas herramientas del ETL son AB Initio, Bnilt, Btool ETL Software, Clover ETL, Cognos de Sigstrom, IBM, creador, Data Integrator, herramientas de SAM Business Object, ETL Strat, ahora llamado ETL Solution, IBM Watershed Data Star, antes Essentially Data Star, Microsoft Integration Service, Oracle Warehouse Builder, Web4 iWay Data Migrator Server, Pervasive Informatica Power Center, Auction Data Intelligence ETL Full Web, Smart DB, Workbench, Sumi Sport Oracle, SAM Data Flux, SIM Data, Syscrom DM Express, OpenText antes Genius Unmil Beard, y de forma gratuita tenemos el CLEN, ahora llamado Python Data Integration, Screentela Open Source ETL Tool, Talent Open Studio y Jirting B. Son recomendables. El que he probado es Python y ETL Tool. El propósito de ETL es realizar tareas de base de datos, como lo es migración de datos entre diferentes aplicaciones de cambio de versión o cambios de aplicativos, sincronización entre diferentes sistemas operacionales, consolidación de datos, interfaces de datos de sistemas externos e interfaces de sistemas front office. Otros momentidos. Las características más importantes al incluir una herramienta de ETL, según Gartner, son las siguientes: conectividad y capacidades de adaptación con el soporte de orígenes y destinos de datos, capacidad de entrega de datos, capacidad de transformación de datos, capacidad de metadatos y modelado de datos, capacidad de diseño en entorno de desarrollo, capacidad de gestión de datos, adaptación de diferentes plataformas, hardware y sistemas operativos existentes, las operaciones y capacidades de administración, la arquitectura y la integración, capacidades del SUA. Estas capacidades, ya antes mencionadas, son las características que son importantes, ya que cada una lleva la secuencia. Van en secuencia para realizar al final
el proceso de forma adecuada para obtener las principales cualidades del ETL. Bien, el punto de vista tecnológico de una solución de Business Intelligence. El proceso del DTL desde un punto de vista tecnológico es el de factor crítico de éxito o una solución de Business Intelligence. Permite automatizar y simplificar procesos muchas veces complejos y demandantes en tiempo, sobre todo en el de mantención de las soluciones. La mayoría de los proyectos del data warehousing comparan procesos de ETL. Es común ver en más del 80% de estos proyectos un ítem para el ETL. No así los sistemas operacionales son cuales aún prevalecen en el movimiento de datos por código a través de las mismas aplicaciones. Es el negocio que se plantea sus necesidades de información y los requerimientos iniciales del sistema. Esto plantea dos requisitos importantes en los datos que deben ser cumplidos en el proceso del ETL. 1. Las necesidades de información determinan las fuentes de datos. 2. Las necesidades de información determinan el diseño de los datos analítica. En lo anterior, recordando que los datos deben de ir adecuados en forma del análisis ya antes estructurado. Tiene que tener relación el diseño, la base de datos y el análisis. Cuando se analizan las necesidades de información, se serán cubiertas por la solución del Business Intelligence. Se debe evaluar 1. La factibilidad. 2. La materialidad. 3. Costos. Puntos muy importantes que se analizan para una buena solución de Business Intelligence. A su vez, inmediatamente podemos identificar los requerimientos para subproyectos del ETL, las cuales en una etapa siguiente deben definirse de forma como, por ejemplo, 1. La fuente de datos. 2. Validación y aprobación de los datos a cargar. 3. Disponibilidad de las fuentes de datos. 4. El destino donde se van a guardar los datos. 4. La transformación necesaria de los datos para que sean guardados o realizar la carga. 5. Frecuencia de acceso a los datos fuente. ¿Cuál va a ser el número de visitas o que se va a frecuentar? La frecuencia de accesos a los datos finales, recordando que en la anterior es la frecuencia de accesos a los datos fuentes. No es lo mismo los datos fuentes que los datos finales, ya que en los datos finales son los que ya se muestran al final. Repetitivo. Periodicidad, periodicidad del carga. Que es ya en general lo que realizaría
durante el proceso. Bien, para conclusión, recordemos que el ETL es una parte fundamental de la organización, ya que en medio de cada uno de los pasos en los que se están desarrollando la extracción, la transformación y la carga, podemos obtener y mantener la calidad de los datos de forma integrada, eficiente y sobre todo segura. Es parte de la calidad de datos. Es muy importante para las empresas, ya que la información contiene la organización debe estar muy bien estructurada y sobre todo debe ser eficiente para la presentación de los usuarios y de este modo apoyar a tomar decisiones en, en una empresa. Pues bien, esto es todo, amigos. Espero la explicación o la exposición haya sido de su agrado. Hasta luego.